Dios les bendiga. Vamos a estar leyendo en el libro de San Lucas en su capítulo 12, su versículo 22 al 31. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vemos cómo Dios nos habla a través de su palabra, nosotros que somos su discípulo, que no estemos en tanto afán y que tampoco no andemos en esa ansiedad, ¿verdad? Dios reprende todo espíritu de ansiedad en nuestras vidas. Todo espíritu de afán, ¿verdad?, de nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que nosotros nos mantengamos firmes, confiando en el Señor, manteniendo la fe en el Señor, ¿verdad? Que Dios cuida de sus hijos, que Dios sabe la necesidad de nosotros. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe lo que tú necesitas, ¿verdad? Y Él lo proveerá. Pero hay un punto clave para poder nosotros, ¿verdad?, recibir, dice el Señor, que busquemos el reino de Dios, que busquemos, ¿verdad?, el agradarle al Señor, el adorarle al Señor, el servirle al Señor, que busquemos las cosas de arriba, ¿verdad?, donde está Cristo. Dice la palabra del Señor, dijo luego a sus discípulos, ¿verdad? Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida. Dios no quiere que nosotros nos afanemos, ¿verdad?, por nuestra vida diaria, que tal vez nosotros pensamos, tenemos necesidad, tenemos cuentas que pagar, tenemos, ¿verdad?, que proveernos para la vestidura, ¿verdad? Y por esa causa no le damos gloria, no le damos honra a Dios, ¿verdad? No buscamos del Señor, no dedicamos tiempo a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto estamos preocupados, ¿verdad?, en esa ansiedad de lo que nosotros necesitamos y nos afanamos para proveernos, ¿verdad? La ansiedad que hay en nuestras vidas, le puedo decir. Eso es un punto, ¿verdad?, en lo cual a nosotros nos hace desviarnos, ¿verdad?, del Señor. Tal vez a descuidarnos nuestra vida espiritual. También, ¿verdad?, a decaer en el Señor y a perder nuestra salvación, ¿verdad? Porque dice el Señor que no nos afanemos de nuestra vida.
tampoco porque digamos no tenemos comida que vamos a comer, si nosotros, ¿verdad? Necesitamos, le puedo decir, ¿verdad? Pero Dios sabe tu necesidad, ¿verdad? Dios sabe darnos lo necesario en nuestras vidas, que el pan nunca nos falte, ¿verdad? En nuestras mesas, ¿verdad? Tal vez no para lujos, ¿verdad? Pero el Señor siempre, ¿verdad? Déjenme decirle, Él es fiel, Él está proveyéndole a sus hijos, ¿verdad? Cuando uno realmente le ama, cuando uno realmente le busca, cuando uno realmente ha decidido buscar el reino de Dios. Tal vez a muchos, ¿verdad? Nos pasa que tal vez tenemos, ¿verdad? Pagos, que tal vez, ¿verdad? Tal vez más caro, tal vez algunos más, otros más poco, ¿verdad? Pero lo importante aquí principal es que no nos olvidemos de Dios, ¿verdad? Que Él, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Que tal vez no tenemos un trabajo donde puedas ganar bien, déjenme decirle. Pero lo importante es que, ¿verdad? Tal vez tienes un trabajo donde ganas poco, pero que no te robe, ¿verdad? La bendición de servirle al Señor. Que no te robe la bendición, ¿verdad? De congregarte. Que no te robe la bendición de buscar una iglesia, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Verdad? Para tú, ¿verdad? Adorar al Señor, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es lo más maravilloso que, ¿verdad? Nosotros podemos tener en nuestras vidas, ¿verdad? Nunca olvidarnos de nuestro Dios, déjenme decirle. Y tal vez, ¿verdad? Tú dices, ¿verdad? Pero esto no me alcanza para mi necesidad, ¿verdad? Confía en el Señor. Dios proveerá, ¿verdad? Dios proveerá para lo que tú necesitas, ¿verdad? Dios multiplicará lo que tú ganas, ¿verdad? Porque Dios va a ver tu amor. Dios va a ver tu fidelidad también en tu vida, déjame decirte, ¿verdad? Y Dios va a ver tu esfuerzo, déjame decirte, ¿verdad? Y vas a ver cómo la mano del Señor, déjame decirte, ¿verdad? Te va a sustentar, déjame decirte. Por eso Dios manda que nosotros no nos afanemos, ¿verdad? Por esas cosas que nosotros a veces decimos que vamos a comer, ¿verdad? El día de mañana, que vamos a vestir el día de mañana, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? No importa aunque vistamos lo mismo, no importa aunque comamos lo mismo, déjenme decirle lo que comimos ayer, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Pero que lo comas con esa paz, con ese gozo, de que tú sabes de que le eres fiel al Señor, de que tú sabes que nunca dejaste de honrar a Dios. Es lo más maravilloso que puede existir en nuestras vidas, déjenme decirle, ¿verdad? Tal vez muchos se puedan dar lujo o afanarse, ¿verdad? Vamos a hacer estas casas, vamos a vivir así, ¿verdad? Vamos a comer así, vamos a tener que trabajar más para poder alimentarnos, vamos a decir más lujosamente, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Pero eso no es necesidad en nuestras vidas, déjenme decirle. Esa es una ansiedad que el ser humano tiene, déjenme decirle, ¿verdad? Entra en esa ansiedad de querer las cosas, déjenme decirle, ¿verdad? Lastimosamente voy a decir, ¿verdad? Es un dardo del enemigo, ¿verdad? Que usa, ¿verdad? ¿Me entienden? Nuestras vidas cotidianas, que, ¿verdad? Que tal vez, ¿verdad? Tantas cosas y tentaciones, ¿verdad? Vienen a nuestra vida, ¿verdad? Para desviarnos del camino del Señor. Dios quiere que nosotros prestemos atención a no caer en una de ellas, déjenme decirle, ¿verdad? Porque ese espíritu de ansiedad que por querer nos envía, ¿verdad? A afanarnos a nosotros, ¿verdad? Olvidarnos del Señor, ¿verdad? Sino que nos llega un comodismo en nuestras vidas, le puedo decir, ¿verdad? Y hacer igual como la gente del mundo sin Cristo, voy a decir, ¿verdad? ¿Me entiendan? Ya no tener ese compromiso, esa responsabilidad con las cosas de Dios, ¿verdad? Déjenme decirle, vamos dejando a Dios, déjenme decirle, y eso es lo que a Dios, ¿verdad? Está mirando a veces nuestra vida, que nos está apartando, le puedo decir, ¿verdad? Que hay mucho pueblo ansioso, hay mucho discípulo ansioso que está siguiendo al Señor, pero anda con ese espíritu de ansiedad. ¿Verdad? Déjeme decirle, ¿verdad? Es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros nos apartemos, ¿verdad? De ese espíritu de ansiedad, que lo echemos fuera de nuestra vida. Eso dice el Señor, no te afanéis de la vida, de qué vas a comer, ni de tu cuerpo que vestiréis. No me tengo por qué yo estar afanando porque yo quiera otro vestido nuevo, que porque yo quiera esto, lo otro, y voy a tener que, ¿verdad? Irme a trabajar, a dedicar horas a trabajar, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso, ¿verdad?
pues en verdad me está haciendo tropezar, ¿verdad? Que yo el tiempo que le tenía dedicado al Señor ya no se lo dé, al servirle yo al Señor, que en ese servicio ya no pueda yo servirle al Señor, déjeme decirle, por andarme afanando por algo que yo quiero, por una casa que yo quiero, por un carro que yo quiero, por un vestido que yo quiero, por un comer más mejor, voy a decir, de lujo, ¿verdad? Que yo quiero, ¿verdad? Eso es lo que Dios no quiere, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Si lo que tú tienes, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y no le roba el tiempo al Señor. Gloria a Dios por lo que tú, ¿verdad? ¿Me entiendes? Lo que tú puedes comer, lo que tú puedes proveerte, pero siempre fíjate bien, ¿verdad? Que estés agradando al Señor. Fíjate bien que tú, ¿verdad? No te estés afanando de más, ¿verdad? Y que al Señor nada, déjenme decirle, ¿verdad? Es lo que Dios quiere, que nosotros no nos apartemos de Él, déjenme decirle, ¿verdad? Por causa del afán. Si tu afán te aparta de Dios, quiere decirte que ha llegado en tu vida ese espíritu de ansiedad, por lo cual tú lo tienes que reprender de tu vida, déjame decirte. Porque ese espíritu de ansiedad te está desviando, déjame decirte, de la voluntad del Señor. Te está apartando, ¿verdad? Que tú ya no sigas siendo el mismo como le servías antes al Señor, a dedicarle tiempo al Señor, déjeme decirle, ¿verdad? Porque hay cosas que se nos atraviesan, ¿verdad? En nuestras vidas cotidianas, ¿verdad? Solamente para desviarnos, déjenme decirle, ¿verdad? De las cosas de Dios, déjenme decirle. Dice la palabra de Dios, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considera los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Vemos cómo Dios, ¿verdad? Alimenta a los cuervos, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad? Hace que ellos encuentren su alimento, ¿verdad? Ellos no trabajan. Y dice la palabra del Señor, si no valéis vosotros mucho más que las aves, tú eres valioso para el Señor. Yo soy valiosa para el Señor. Créeme que Dios no se olvida de nosotros. Valemos mucho más nosotros que las aves, ¿verdad? Las cuales son hermosas también y que Dios las hizo, ¿verdad? Déjenme decirle. Pero nosotros valemos mucho más, dice el Señor. Si Él alimenta a las aves, Él me va a alimentar a mí. Él te va a alimentar a ti, déjame decirte, ¿verdad? Entonces dice el Señor que nosotros valemos mucho. Tal vez en tu vida ha llegado preocupación, tal vez en tu vida ha llegado aflicción, ¿verdad? Para el sustento, déjame decirte, ¿verdad? Pero déjame decirte que si eres un hijo de Dios, mantén tu fe firme en el Señor. Mantén tu fe firme y déjame decirte que respuesta viene del Señor hacia tu vida. Dios te va a bendecir por tu fidelidad, ¿verdad? Hacia con Él. Dios te va a bendecir por el amor que tú le tienes a Él, ¿verdad? Déjame decirte. Y por esa fe que tú has depositado en Él, déjame decirte. Si Dios lo ha hecho conmigo, déjenme decirle, Dios lo va a hacer contigo, déjame decirte, porque yo no te estoy hablando esta palabra solamente hablar por hablar, déjame decirte, es porque ya la viví, ya pasé situaciones difíciles, déjame decirle, pero más sin embargo, déjame decirte que Dios ahí estuvo conmigo, déjame decirte, vean. Que Dios no me dejó, que Dios no me desamparó, sino que Dios me proveyó, déjenme decirle, ¿verdad? Y yo sé que el mismo Dios que yo le sirvo es el mismo Dios que tú le estás sirviendo y es el mismo Dios que te va a proveer, déjame decirte, para que nada te falte, ¿verdad? En tu vida. Él te va a proveer el alimento, Él te va a proveer, ¿verdad? Para lo que tú tienes necesidad, dice el Señor. Yo sé de lo que tú tienes necesidad. Dios no se hace indiferente a tu situación, déjame decirte, ¿verdad? A mi situación Dios no se hace indiferente, dice el Señor, yo proveeré, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Verdad? No seas hombre de poca fe, no seas mujer de poca fe, déjame decirte, ¿verdad? Solamente no
que el tiempo que tú tienes en esta vida no te robe la bendición. Déjame decirte lo que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Al apartarte del Señor, a buscar las cosas primero de esta tierra, cuando Dios quiere que busquemos a Él, el reino de Dios, dice el Señor. Preocúpate por el reino de Dios, déjeme decirle. Para yo poderte traer esta palabra, déjame decirte, tuve que dejar de hacer otras cosas, déjame decirte, ¿verdad? Porque como me recuerdo esta palabra primeramente, ¿verdad? Como le digo, cuando algo, ¿verdad?, quiera apartarme del camino del Señor, algo de hacer para el Señor, déjeme decirle, la palabra de Dios, la cual ya sé, llega a mi vida, ¿verdad? Y si llegó a mi vida, va a llegar a tu vida, déjame decirte, ¿verdad? Para librarme, déjeme decirle, ¿verdad? Yo no dedicarle tiempo al Señor, déjeme decirle, ¿verdad? Porque este mensaje, ¿verdad?, lo había querido grabar desde la mañana, déjeme decirle, pero como le digo, tantos afanes tenemos, ¿verdad? Podemos decir cosas que hacer, déjeme decirle, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Pero a veces nosotros tenemos que dejar de hacer las otras cosas, déjeme decirle, para enfocarnos en el reino de Dios, déjeme decirle que es lo más importante, que yo sé que al enfocarme en el reino de Dios, la bendición va a llegar a mi vida. La bendición va a llegar porque Dios lo ha dicho y le he creído al Señor, ¿verdad? Y porque le he obedecido al Señor. Y Dios lo mismo quiere para tu vida, ¿verdad? Que tú le obedezcas, ¿verdad? Que tú le creas, ¿verdad? ¿Me entiende? Y que tú busques también el reino de Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? ¿Y quién de vosotros, dice la palabra de Dios, podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, porque os afanáis por lo demás. Des en cuenta, nosotros no podemos hacer nada. Dice la palabra de Dios: considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Otra experiencia, ¿verdad?, que Dios me permitió ver, déjenme decirle, estos hermosos lirios, le puedo decir, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, le puedo decir cómo Dios los hace crecer, ¿verdad?, cómo Dios, le puedo decir, en el invierno, ¿verdad?, déjenme decirle, cuando viene la temporada de frío, déjenme decirle, ellos pareciera que se mueren, déjenme decirle, pareciera que ya no está su existencia, voy a decir, esa planta, ¿verdad? Pero vemos como el Señor, déjenme decirle, ¿verdad?, cuida de ella, ¿verdad? Déjenme decirle, una experiencia vivida, voy a decirles, ¿verdad? Yo en mi vida, déjenme decirle también, al ver ese lirio, ¿verdad?, que me regalaron, maravilloso, déjenme decirle, ¿verdad? Y yo esperando ver su flor, déjenme decirle, ¿verdad?, y testificarle, ¿verdad? Esa planta en este frío, ¿verdad? Pensé se me había muerto, ya le puedo decir, ¿verdad? Pero ha venido este tiempo de calor, déjenme decir, en lo cual estaba seca, déjenme decirle, ¿verdad? Pero yo, a pasar de que yo pasaba, miraba la planta, yo decía, le voy a echar agua, la tierra bien seca, ¿verdad? Porque yo quiero ver esa flor nacer. Pero tal vez por mi descuido, voy a decir, se me llegaba a olvidar y nunca le puse agua, déjenme decirle. Pasaba otro día y siempre decía lo mismo, voy a echarle agua a esta planta, y se me pasaba, déjenme decirle, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Le puedo decir, ¿verdad? Hasta que un día de estos, ¿verdad? ¿Me entiende? Dios del cielo, voy a decir, Él la regó, voy a decir, ¿verdad? Mandó lluvia, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Y yo dije, cuando venía y pasó la lluvia, ahora sí pasa otro día, voy a regar mi planta. La lluvia estaba cayendo, ¿verdad? Y yo solamente le dije, gracias, Señor, por haber regado mi planta, le digo, ¿verdad? La cual, ¿verdad? Yo me había descuidado, ¿verdad? Le puedo decir de no poderla regar y olvidado, voy a decir, ¿verdad? Pero más sin embargo, Dios no se olvidó, déjeme decirle cómo Dios cuidó de esta planta, de este lirio, le puedo decir, maravilloso, le puedo decir que después de eso, ¿verdad? Le puedo decir, sacó su retoño, sacó y creció, y una varita que creció y creció, y luego sacó su flor y ya está la flor bien hermosa, la flor que yo quería mirar. Gloria a Dios, lo que Dios hace es bello, déjenme decirle, así mismo, déjenme decirle eso maravilloso, déjenme decirle.
Ese lirio no hizo nada. Ese lirio, le puedo decir, ¿verdad? Nada, solamente supo esperar en el Señor. Déjenme decirle, tal vez yo no pude, ¿verdad? Le puedo decir, a mí se me olvidó regarla, pero Dios no se olvidó de ese lirio. Si Dios no se olvidó de ese lirio y hacer algo maravilloso, Dios no se va a olvidar de tu vida. Déjenme decirle, ¿verdad? Que como Dios, le puedo decir, dice, ¿verdad? Que si ni aún Salomón, ¿verdad? Al ver ese lirio hermoso, si ni aún Salomón, ¿verdad? Se pudo vestir, le puedo decir, como ese lirio. Imagínense, ¿verdad? Como dice el Señor, que como la viste, ¿verdad? Como lo vistió, le puedo decir, ¿verdad? Dice el Señor, si Él así vistió, dice, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Verdad? Toda la hierba, dice, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno. ¿Cuánto más vosotros, hombre de poca fe? Imagínense, ¿verdad? Qué experiencia con ese lirio Dios me permitió ver. Déjenme decirle, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor, le puedo decir, ¿verdad? Qué maravilloso, déjenme decirle, ¿verdad? Bello es el Señor, ¿verdad? Que Dios te va a vestir, déjame decirte, ¿verdad? También, ¿verdad? Le puedo decir, si así vistió el lirio, ¿verdad? Dios nos va a vestir a nosotros con vestiduras hermosas, déjenme decirle, ¿verdad? Dios tiene el cuidado de nuestras vidas, dice la palabra de Dios. No seamos hombres de poca fe, sino que sigamos creyéndole al Señor. Dice la palabra de Dios, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ya ves en cuenta, ¿verdad? Nosotros a veces nos inquietamos, nosotros a veces tal vez nos desesperamos que vamos a comer. Nosotros las mujeres que vamos a cocinar somos bien desesperadas, déjenme decirle, pero a veces toca decir lo que, ¿verdad? Dios ponga, ¿verdad? ¿Me entiende? Ahí enfrente, ¿verdad? Le puedo decir de verdad de alimento, ¿verdad? Eso es lo que vamos a comer, déjenme decirle, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos ponemos a pensar que vamos a hacer, ¿verdad? Pero Dios sabe realmente lo que, ¿verdad? Dios va a poner en, ¿verdad? En nuestro enfrente para que comamos, ¿verdad? No hay por qué nosotros entrar en esa preocupación, le puedo decir, en el que comer, ¿verdad? Lo que Dios provea es bueno. Si Dios te proveyó hoy frijoles vas a comer. Si Dios te provee mañana otra vez frijoles, lo que vas a comer. Déjenme decirle, ¿verdad? ¿Me entiende? No digan, no, yo ya no quiero esto, ¿verdad? ¿Me entiende? Esto ya no, ya estoy harta. Si es lo que Dios quiere, no sabes de qué Dios te está librando, ¿verdad? Tal vez la otra comida te iba a hacer daño, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero más sin embargo, el Señor siempre está proveyéndonos ahí lo mejor para nuestra vida, déjenme decirle, ¿verdad? Dios es tan maravilloso con nosotros, ¿verdad? Que Dios nunca nos deja, le puedo decir, ¿verdad? De darnos de comer a nosotros, dicen. Ni por lo que habéis de beber, dice, ni estéis en ansiosa inquietud, dice la palabra del Señor. No nos preocupemos, ¿verdad? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, dice el Señor, ¿verdad? Las gentes del mundo son los que se desesperan, le puedo decir, ¿verdad? La gente del mundo, y Dios quiere que nosotros no nos preocupemos, que nosotros, ¿verdad? No nos desesperemos, que nosotros no entremos en esa ansiedad, ¿verdad? El mundo solamente busca las cosas para satisfacerse ellos, ¿verdad? Y se olvida de Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Se olvida, va dejando, ¿verdad? Las cosas de Dios porque sabe que no tiene un compromiso con Dios, porque sabe que no tiene responsabilidad con Dios. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Pero más sin embargo, nosotros que hemos decidido entregar nuestras vidas al Señor, ¿verdad? Como sus discípulos del Señor, de seguir al Señor, entonces tenemos que seguir, ¿verdad? Nosotros al Señor. Tenemos que seguir confiando en el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Dios es lo que quiere, ¿verdad? Que nosotros, dice, ¿verdad? Que porque las cosas, estas buscan, dice, las gentes del mundo, pero vuestro Padre, dice, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Nuestro Padre, que es Dios, que está en los cielos, Él sabe cuál es mi necesidad.
Otra vez nuevamente testifico, ¿verdad? Que Dios sabe, ¿verdad? He visto el poder de Dios, que Dios conoce mi necesidad y déjenme decirle, ¿verdad? Y eso es lo que Dios provee. Eso es para lo que Dios te da. Déjenme decirle que Dios ahí está. Yo veo que tú necesitas esto. Dios siempre está ahí abriendo puertas. Dios siempre te está ahí poniendo a personas a que te ayuden. Déjenme decirle, para honra y gloria a Dios lo digo, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque todo eso lo hace el Señor, porque todo eso, ¿verdad? ¿Me entiende? Dios sabe que tú tienes necesidad, le puedo decir. Dios sabe que tú quieres, a veces hasta el anhelo de tu querer más, déjenme decirle, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Que como Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Sabe y mueve los corazones el Señor. Yo por eso siempre he dicho, yo me siento maravillada, déjenme decirle, ¿verdad? De ser una hija del Señor, ¿verdad? De Dios permitirme, ¿verdad? Le puedo decir, ver sus maravillas, ¿verdad? De Dios permitirme ver su poder, que como Dios cuida de nosotros. Vale la pena serle fiel al Señor, vale la pena, le puedo decir, buscar el reino de Dios. Por eso dice el Señor, y la clave para que tú puedas obtener eso es, más buscad el reino de Dios. Busca el reino de Dios, busca a Dios, busca las cosas de arriba, busca cómo agradar a Dios, busca cómo servirle a Dios, busca serle agradable a Dios, busca serle sincero a Dios, búscale serle fiel a Dios donde quiera que tú andes. Y vas a ver cómo Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Verdad? Se va a mover a tu favor, déjame decirte, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas de tus necesidades, ¿verdad? Que tú estás pasando, ¿verdad? Dios te la va a añadir conforme vea tu necesidad, ¿verdad? Conforme Dios vea mi necesidad, Dios la va a añadir a mi vida. Dios va a decir, por ejemplo, a ella, yo la veo así, ella necesita esto, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Y pues, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Dios lo va a traer, le puedo decir, lo va a añadir más a tu vida, déjeme decirle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está viendo que será mi necesidad. Eso era lo que yo necesitaba, y necesidad es algo que realmente lo necesita la persona, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Le era necesario tenerlo en su vida, déjeme decirle, ¿verdad? La gloria y la honra es para el Señor, le puedo decir, ¿por qué? Porque Dios sabía que tal vez el día de hoy yo no me iba a poder afanar, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero más sin embargo, el día del viernes Dios me proveyó un plato de alimento para yo podérmelo comer hoy y no poderme yo afanar hoy, déjenme decirle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabe las necesidades de nuestra vida, le puedo decir, y yo lo anhelaba en ese momento, le puedo decir que me lo llevaron. Le doy las gracias a Dios porque yo no sabía, yo sabía que era de madrugada, que no podía seguir comiendo, ¿verdad? Pero Dios me lo trajo para este día, para esta ocasión, ¿verdad? Y le doy las gracias al Señor, porque si no, ¿verdad? Tal vez yo me hubiera desviado, voy a decir, ¿verdad? Porque yo necesitaba el alimento, le puedo decir, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero más sin embargo me ahorré ese tiempo, ¿verdad? Para yo hacerme ese platillo de alimento y poder venirte, ¿verdad? En ese momento que yo iba a gastar en el afán, lo estoy, ¿verdad? ¿Me entiende? Invirtiendo, ¿verdad? ¿Me entiende? En algo maravilloso a lo cual Dios me está mandando de poderte traer esta palabra, déjame decirte, ¿verdad? Que va a ser de bendición para tu vida, ¿verdad? Que va a llegar ahí, ¿verdad? También para sostenerte a ti, para proveerte a ti, déjame decirte, ¿verdad? Pero eso es cuando nosotros, déjame decirle, confiamos en Dios y aprendemos a entender para qué Dios, ¿verdad? Está haciendo las cosas, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Para qué momento, déjeme decirle, Dios es tan maravilloso con nosotros, ¿verdad? En esta hora, ¿verdad? Si tú tal vez como discípulo del Señor te has desviado del camino del Señor, te ha desviado buscando las cosas de este mundo, ¿verdad? En los afanes, ha caído ese espíritu de ansiedad sobre tu vida. En esta hora, déjame decirte, ¿verdad? Es tiempo de levantarte. Es tiempo de decir, yo voy a buscar el reino de Dios.
Yo voy a buscar el reino de Dios, ¿verdad? Y voy a aprender a mantener mi fe en el Señor. Y voy a aprender a creer en el Señor de que viene y voy a recibir esa bendición tan grande. Pero me es tan necesario saber esperar, tener esa paciencia, porque si tú no tienes esa paciencia y no sabes esperar, las bendiciones te están yendo. Y tú vas a seguir en los mismos afanes porque las bendiciones se te van. Yo espero me hayan entendido esta maravillosa palabra que he hecho bien clara. Déjenme decirle a mi vida, voy a decirle, yo sé que para tu vida también, ¿verdad? Pues busquemos del Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque Cristo viene y hay de nosotros si Dios nos haya descuidado, ansiosos y afanados, ¿verdad? Déjenme decirle, hay de nosotros si andamos buscando otras cosas y no andamos buscando el reino de Dios, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga grandemente. Es tiempo de levantarse. Dios me los bendiga.